Vamos a reenganchar el tema que tenemos ahora. El tópico que vamos a manejar en este momento es, el principio es lo de la administración de la sociedad conyugal. Obviamente, dentro de lo que entendemos que prácticamente es casi todo aplicable lo de la sociedad conyugal a la sociedad de bienes, tenemos que tener presente y no olvidar que tiene que estar vigente la sociedad de bienes. Tiene que haber sociedad de bienes porque en la mayoría de las situaciones, por cómo se dan las cosas, no existe la sociedad de bienes. O se hace un reconocimiento y se decreta la disolución y nunca nació. Entonces, esto vale en la práctica, pura, es para la sociedad conyugal. Después si aparece alguna, se aplicará a la sociedad de bienes. Bueno, la administración de la sociedad conyugal, acá quiero poner acento en dos cosas. Hay un tema que Ferreira lo maneja, el famoso tema de si los dos venden o uno vende y el otro consiente. Yo no estoy de acuerdo con ese encare, porque no hay ningún rastro en la legislación uruguaya que permita sostener una solución de ese tipo con los debidos respetos para la familia. Cuando un cónyuge administra, porque compró durante la vigencia de la sociedad conyugal, por título oneroso, entiendo que la titularidad dominial es de los dos en un régimen de sociedad conyugal, por el cual uno administra y el otro no es el administrador. ¿Por qué el origen por el cual se ha sostenido que uno vende y el otro consiente? Creo que está en una traspolación de disposiciones del derecho español y del derecho argentino, por lo cual cuando hay un cónyuge administrador y el otro no es administrador, se dice que uno vende y el otro consiente, porque la ley lo dice así. Y además, para cuando el cónyuge no administrador no quiere vender, el consentimiento del cónyuge renuente puede ser sustituido por el del juez. Acá no existe ningún rastro de ese tipo. Es más, cuando se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, establecimientos comerciales y después automotores, buques, aeronaves, establecimientos fabriles o industriales, la ley dice la conformidad de ambos y no dice que la conformidad de uno es una cosa y la conformidad de otro es otra cosa. Entonces, ese es un poco punto de arranque. Además, otra cosa, en el ejercicio diario de la profesión, yo no he visto escrituras que digan que uno vende y el otro consiente. En la teoría se sostiene eso, pero en la práctica no hay. Porque ustedes intenten, hagan una escritura de eso y vean qué pasa. No sé que vean qué pasa, presenten el título a un banco a ver si lo admite. Reitero, podemos decir, bueno, es un criterio de negocio, no es un criterio jurídico, pero el criterio de jurídico es la conformidad de ambos. Esto dicho un poquito de arranque, porque lo que tenemos que tener presente en materia social conyugal, lo que se conoce como el principio general, ¿no?, es el artículo 1970, que dice: cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, de sus frutos y del producto de sus actividades, y de los bienes que pueda adquirir sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos siguientes. Esto significa que la administración es separada, que cada uno administra los bienes que adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal, sin perjuicio de lo que puede hacer cada uno naturalmente con los propios, que no está alterado por lo que dicen las disposiciones legales.
Y acá viene un poco lo que digamos hace un ratito. Cuando dice la ley, los inmuebles de carácter ganancial adquiridos a nombre de los cónyuges o de la comunidad no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges. Sí, la conformidad expresa de ambos cónyuges, la ley no distingue entre qué carácter, qué naturaleza tiene la conformidad del cónyuge administrador de la conformidad del cónyuge no administrador. Habla de conformidad expresa de ambos cónyuges. Entonces, esa posición se dice, si enajena uno y el otro consiente, si uno enajena y el otro, el que no es administrador, no dice nada, o como no lo dice, no consta la expresión de su voluntad en ningún sentido, es inoponible al otro. Es verdad, entendemos que es inoponible al otro, pero sí, ¿cómo circula ese título con uno que es inoponible a ese otro cónyuge? En la práctica es una situación muy difícil de manejar. Porque muchas veces cuando se habla de que consienten los dos, de que los dos dan la conformidad porque los dos hacen el negocio obligacional y el negocio dispositivo, muchas veces se dice, no, pero es el criterio de seguridad. No. Yo creo que no se trata de un criterio de seguridad, yo creo que se trata de un criterio jurídico, porque la ley no distingue la conformidad, porque la ley uruguaya no tiene el régimen que tiene la ley argentina, incluso confirmado en el Código último, y el Código español, en el cual se establece claramente que cuando, primero, que precisa la conformidad de ambos, y si uno no la da, puede ser sustituida por el consentimiento del juez, que sustituya al renuente para dar el consentimiento si entiende que se puede hacer. En Uruguay no existe eso. La sustitución del consentimiento en el derecho uruguayo se da en la situación como la promesa de la enajenación de inmuebles a plazo, o el clásico del remate cuando no se vende porque la persona no quiere vender, y bueno, el que vende es el juez, el bien afectado a la ejecución. Dice, esa misma conformidad es para expresarse cuando se trate de una casa de comercio, un establecimiento agrícola o ganadero o una explotación industrial o fábrica de carácter ganancial. Bueno, esto es aquello de que y además esto es lo que decíamos, de qué otros son los objetos que requieren el consentimiento, lo que la doctrina se llama consentimiento dual, ¿no? También los vehículos automotores, de acuerdo con lo que se estableció en la ley de registros, dice, los vehículos automotores de carácter ganancial comprendidos en el régimen de la presente ley, adquiridos a nombre de uno de los cónyuges o de la comunidad, no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges. Cuando esta conformidad se otorga por mandatario, este deberá actuar con facultad expresa para este género de operación. Sí. La ley de registro dice 1871, artículo 27. Otra cosa es distinta, es el régimen de agresión de los bienes de los cónyuges cuando están en sociedad conyugal. Acá lo que creo que está claro, pero que conviene reafirmar una cosa. En materia de sociedad conyugal está lo que se llama, en la doctrina comparada, las relaciones externas, ¿no? O la responsabilidad primaria, que respecto del acreedor, ¿quién responde cuando hay un crédito social? ¿Y en qué medida el acreedor puede, además, el acreedor de uno solo, puede agredir los bienes gananciales? ¿Cuáles son los gananciales que puede adquirir? Y que también puede agredir los propios los propios del acreedor. Ven que ponemos el acento en quien contrajo la deuda. Podríamos decir que el estar en sociedad conyugal no altera, como la sociedad conyugal no es una persona jurídica, que el responsable primario de la deuda, es decir, el responsable frente al acreedor, sin perjuicio de después de la recompensa y las reclamaciones entre los cónyuges, pero en las relaciones con el acreedor, el responsable es quien es obligado.
diríamos, es el primer obligado, que es quien contrajo la deuda. Por eso es que muchas veces se pide que firmen los dos, porque si los dos otorgan que se asume una deuda, bueno, los dos son responsables, independientemente que se establezca o no la solidaridad, que es otro agregado. Pero hay dos responsables cuando hay dos que contrajeron la deuda. Y insisto en el tema: responsabilidad frente al acreedor, sin perjuicio del funcionamiento después, en la interna de la sociedad conyugal, de la posibilidad de contribución a la deuda, que es otro tema que también se las trae en materia de sociedad conyugal y que también alguna noticia vamos a tratar de manejar. Bueno, todos ustedes conocen el artículo 1975, que dice: los bienes propios de cada cónyuge y los gananciales que administra por ley o por capitulación matrimonial respaldan las obligaciones privativas o sociales contraídas por dicho cónyuge. Vamos a ver el texto. Este no es el texto de la ley, pero es el concepto. 1975 es, para los que estudiaron obligaciones en mi época, el viejo artículo 4 de la ley de 1783, que dice: durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un cónyuge podrán hacer efectivos sus derechos solo contra sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial, sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge a la sociedad o la sociedad al cónyuge. Quiere decir que hasta el punto y coma posterior, y que después viene el sin perjuicio, nos dice qué pasa con un crédito que suscribió antes o durante la sociedad conyugal alguno de los cónyuges. ¿Cuál es la posición del acreedor con relación a esa persona que contrajo una obligación? Y el 1975 te dice, bueno, sus propios o los gananciales que hacen, sin perjuicio de las compensaciones que se puedan hacer. Lo primero es lo que se llama las relaciones externas: acreedor con quien contrajo la obligación y está casado en régimen de sociedad conyugal. Bueno, eso es en cuanto al régimen de administración ordinaria de la sociedad conyugal, diríamos. En hipótesis que la sociedad conyugal funciona en la medida que está establecida en el código y no se plantea hipótesis de administración extraordinaria. ¿Cuándo es la administración extraordinaria? La administración extraordinaria de los bienes matrimoniales se confiere exclusivamente a los cónyuges. Primero, siempre que sea curador del otro, con arreglo al artículo 441. Sabemos que cada uno, los cónyuges son recíprocamente el curador natural del otro cuando hay una declaración de incapacidad. Entonces, si hay una declaración de incapacidad, se está en la hipótesis de administración extraordinaria. O en el caso de que uno de los cónyuges se oponga a la declaración de ausencia del otro, según lo dispuesto en el artículo 62 del Código Civil. Las hipótesis de ausencia son prácticamente, yo creo que he visto uno o dos casos de jurisprudencia en toda mi vida, pero recuerdo un poco el tema. El artículo 62 establece que la ausencia, en principio, produce, la declaración de ausencia, mejor dicho, produce la apertura legal de la sucesión, ¿no? Lo dice expresamente. Y además, quienes son herederos pueden plantear la admisión en posesión interina de los bienes de la ausencia. Los presuntos herederos pueden plantear la admisión en posesión interina de la ausencia. ¿Qué sucede? Cuando el cónyuge no es heredero, la masa que solamente puede administrar el cónyuge es súbita de gananciales. Y sobre lo otro no tiene ninguna injerencia, porque nos encontraríamos frente a una sociedad conyugal disuelta. Entonces, como no es heredero,
En el mejor de los casos, si hay gananciales, administrará su mitad de gananciales. Y lo otro va a quedar en poder de los herederos. Bueno, aquí el cónyuge puede oponerse a la misión de imposición extraordinaria, queda en suspenso la disolución de la sociedad, y él pasa a ser administrador extraordinario de toda la sociedad. Entonces, administra los que ya administraba y administra en régimen de administración extraordinaria los bienes cuya administración está a cargo del ausente. Por lo cual, él puede decir, bueno, acá voy a administrar yo, es facultativo, lo puede plantear, y allí pasar al régimen de administración extraordinaria con todas las especialidades que tiene, que en muchos de los casos va a tener que, para decirlo en forma breve, básicamente podríamos decir que cuando tiene que intervenir el otro cónyuge va a requerir la intervención del juez. Eso en líneas generales. Entonces, el cónyuge en este caso tiene que oponerse a la misión en posesión interina. Si él es heredero, no se plantea el problema. Por ejemplo, en la situación en la que no hay hijos, ¿no? Los herederos son los hijos, o en la situación en la que él es el único heredero porque o es heredero intestato o le dejó el testamento todo a él y no hay hijos, entonces ahí el tema queda fuera de discusión. O lo que puede pasar que quede también siendo heredero, y ahí es un tema discutible, nunca lo he visto tratado, cuando concurre con un ascendiente natural, porque legítimo, porque el ascendiente legítimo es heredero forzoso, en el cual ahí también es complicado, porque resultaría que es heredero y además tiene que compartir la legítima, se la va a llevar el ascendiente legítimo. Lo dejo planteado el tema. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que no he visto son casos de ausencia, prácticamente. Ese es el tema. Ojo, lo que pasa es que es una opción del cónyuge. Y el cónyuge va a ver si tiene que, si hay bienes en sociedad conyugal o si no hay bienes en sociedad conyugal, él verá qué hacer. ¿No? Es una opción. En esto, como siempre, como en todas las cosas que hemos visto, lo fundamental es ver la composición del patrimonio. Porque uno toma opciones de negocio, o toma opciones de acción judicial, o toma opciones de negociación con otras partes, en función de la integración del patrimonio, si no, no se plantea. Por eso, estos temas, es decir, no hay soluciones para todo. Primero, ¿cuál es el campo de los hechos? El campo de los hechos es este. Y a partir de tener bien claro cuál es el campo de los hechos, uno podrá tomar opciones. Si no, las opciones no se pueden dar por anticipado. Porque uno podría decir, bueno, para tomar esta opción tiene que darse esto. Pero usted varía un componente de la situación de hechos y por ahí le varía todo, le varía toda la opción. Imagínense que exponer todo esto nos llevaría hasta el infinito, ¿no? Y de repente me parece que tendría muy poco contenido práctico y ustedes se aburrirían y al ratito yo también me aburriría, ¿no? Por lo cual tenemos que conocer bien los hechos y a partir de los hechos, bueno, esto ¿cómo lo manejamos? Bueno, lo decíamos, el artículo 441 es el que dice: el marido se juró legítimo de su mujer casi incapaz, y esta lo de su marido. El cónyuge jurador tendrá la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Esto ya estaba dicho en 1979 y 1984. El juez conferirá la administración a uno de los cónyuges con las limitaciones que estima convenientes de los bienes propios y los gananciales cuya administración corresponde al otro, si hallándose este impedido no hubiere proveído sobre la administración. Esto hay que ver ahora a la luz de la Convención de Nueva York sobre los incapaces, ¿no? En el cual, además de lo que existía en el Código del Proceso en cuanto a la provisión de medidas de, no especialmente tutoría, pero ayuda en la administración, para personas que no tienen una capacidad plena absoluta. Ustedes saben que por el Código del Proceso, ahora la situación es distinta. No es solo que o soy incapaz o soy capaz. Puede haber situaciones de limitación de la administración, limitación de la capacidad, comunicadas y publicadas debidamente en el registro, de manera que una persona pueda tener
qué área de su vida civil puede manejar y qué área de su vida civil puede no manejar, y el juez en cada caso, al analizar las circunstancias, podrá proveer las medidas que son necesarias para que eso funcione, ¿no? Y eso ya existe en el Código del Proceso, y la Convención de Nueva York, que creo que es de 2005 y Uruguay ratificó hace pocos años, le dio un espaldarazo ahora. Por eso existe todavía una especie de confusión en que prácticamente no hay más incapaces que se hagan un trabajo de una doctrina, ¿no? Porque el juez tiene que mirar en cada caso si la persona está absolutamente incapacitada para realizar todo, o si hay algún área en la que pueda hacer. Yo he visto últimamente, por ejemplo, informes de peritos psiquiatras, gerontólogos, donde ponen especial cuidado en ver si una persona que está con condiciones muy disminuidas, si tiene claro lo que es una noción de su patrimonio, si tienen claro lo que es la disposición en vida, si tienen claro lo que es la disposición por vía de última voluntad por testamento y a quién, ¿no? Y eso era impensable hace 7 o 8 años. Quiere decir que hay un análisis mucho más fino hoy de esa situación, y es lo que tenemos que tener cuidado también, en especial, por ejemplo, los escribanos a la hora de otorgar un testamento, de autorizar un testamento. Porque muchas veces se da que la persona aparentemente no está muy lúcida, pero tiene claramente las nociones y tiene claramente el concepto y lo maneja de qué bienes tiene, cómo administrarlo, cómo disponer de ellos por testamento. Bueno, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Pero ya hoy la situación no es aquello de blanco o negro. Antes del Código del Proceso todo era o soy capaz o soy incapaz. Claro que obviamente todo esto tiene que estar asistido de una declaración judicial, porque el que determina si necesita medidas complementarias es el juez, a la luz de los informes periciales. Bueno, otro tema es el de la disolución de la sociedad conyugal. El artículo, y acá vemos el artículo 1998 y un agregado, no al artículo 1998, sino a las situaciones de disolución que nos da el artículo 5 de la Ley de Unión Concubinaria, la 18.246. Obviamente, por la disolución del matrimonio, por la sentencia de separación de cuerpos, por la separación judicial de bienes, por la declaración de ausencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3, título 4 del libro primero, es decir, se disuelve la sociedad conyugal cuando el cónyuge sin heredero no se opone a la misión en posesión, como decíamos hoy. La declaración de nulidad de matrimonio, con todo lo que habíamos visto la vez pasada, y por la constitución de la sociedad de bienes por una persona casada y que tuviera vigente una sociedad conyugal. Quiere decir que, como dijimos en la sesión anterior, cuando hay una persona casada, el régimen patrimonial del matrimonio es la sociedad conyugal. Una de ellas se separa, pasa a vivir en unión concubinaria, obtiene el reconocimiento. Cuando nace la sociedad de bienes, automáticamente la sociedad conyugal se disuelve. Eso es el código que quiso evitar lo que alguien habla de la bigamia patrimonial, ¿no? En ese caso, si comprara un bien, ya no entraría en la sociedad conyugal del matrimonio. Nacida la sociedad de bienes posterior. Nacida la sociedad de bienes posterior. Si no nació, si no se declaró como la sociedad. Claro, y ahí habrá que ver la posición que se sostiene. Por lo cual, está todo el tema de si entra un embargo, si una cosa es que haya nacido la sociedad conyugal de bienes y otra cosa es que no haya nacido. Se afecta. Y ahí está todo el análisis que uno hace. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué trascendencia tiene la posición que sostiene que nace con el momento en que queda ejecutoriada la sentencia que hace lugar al reconocimiento de la unión concubinaria respecto de los terceros, que nos interesa acá, ¿no? O con la inscripción? ¿Y qué pasa si sucede algo en el medio?
No es poco, no es poca cosa. Hay muchos pesos ahí en la discusión de eso. Sí. Si no está la declaración de la comunidad, Sí. básicamente está la declaración. Y es alguna de las personas que de modelo compran un bien. El que está casado, perdón, y no se disolvió la sociedad conjugal, compra un bien. Entra en el patrimonio de la sociedad conjugal. Claro, si no hay disolución. Sí, eso es. Al no haber disolución. Y después la concubina, cuando se dijera ahí como decía aquel, agarrate Catalina. Sí, no la mula, ¿no? ¿Cómo hago y a quién le reclamo? Según la situación y la interpretación jurídica de los hechos que estoy haciendo. Obviamente, tiene gusto a poco lo que les estoy diciendo, pero el tiempo no nos da. La propuesta es muy ambiciosa y tratamos de dejarles a ustedes el camino y bueno, y veremos si esto de repente conviene en algún momento y se interesa focalizar en algunos puntos a las órdenes para hacer un nuevo planteo y hacerles una nueva convocatoria. Bueno, sí. De todas formas, esto, ahora que ya está, tiene otro color, no por el azul, pero tiene otro color, va a estar a disposición de ustedes. Así que, para los que tengan interés, se lo piden y ellos se los mandan por mail. Sí. Son más o menos 150 transparencias. Bueno, dijimos la muerte de los cónyuges, la disolución, el divorcio. Ojo con el divorcio, ¿no? Porque para la sociedad conyugal, cuando hay una sociedad conyugal que está vigente y se disuelve con el divorcio, ustedes saben que se requiere la inscripción de la sentencia en el registro para que sea oponible a tercero. Debe inscribirse en la sección regímenes matrimoniales del Registro Nacional de Actos Personales, artículo 38.2 de la Ley 16.871. Porque obviamente cualquier tercero con relación al divorcio, como no es parte del proceso, la situación es y acá otro tema. Digan, bueno, pero es un estado civil. La situación matrimonial es un estado civil. Y hasta ahora, ¿por qué? ¿Qué disposición se podía establecer? Si se conocía o no se conocía, porque no había forma de probar que se conocía. La única manera es pedir una información, pedir una partida de registro. Pedir una partida de registro de estado civil. Pero no existía la carga de pedir una partida. Lo que existe en la ley de registro, ¿no?, es que una presunción de que, similar a la presunción de conocimiento de la ley, que cuando hay una situación jurídica que está inscrita conforme con la ley, es la situación que se debe considerar y que las partes tienen la carga de pedir información registral, que la información registral está a favor, la información registral está a disposición, por lo cual aquello que está en el registro se presume conocido. Y eso como que da un poco la pauta de la importancia que esto tiene y la necesidad de cumplir con la ley y hacer la inscripción registral de la sentencia. Obviamente los juzgados ya lo saben. A veces se pasan como de rosca y aunque no estén en régimen de sociedad conyugal, en vez de separación judicial de bienes, igual mandan a inscribir. A veces lo rechaza y a veces no lo rechaza, porque cobran la tasa. Sí, bien. Y todo salió con rima, ¿no? Con el efecto de la publicidad registral. El efecto de la publicidad registral lo da el artículo 54 con carácter general para todos los actos que se inscriben. Dice, los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes que se registren conforme a la presente ley serán oponibles respecto a los terceros a partir de la presentación al registro, excepto lo dispuesto en el artículo siguiente. Y después se dice,
La inscripción será por orden de presentación de los actos y contratos registrales y sus efectos se retrotraerán a la fecha y hora del acto de presentación. Bueno fuera, ¿no? Que uno presenta el registro, que ponen a inscribirlo y que solamente cuando está efectivamente inscrito, porque se levantaron las observaciones, la fecha sea la de que está efectivamente inscrito, ¿no? La fecha es la de la presentación del registro. Con todo lo que ustedes saben de que, bueno, si se rechazo, el plazo para impugnar, todo el tema del contencioso registral, que es un tema que también se las trae, ¿no? Es decir, a los alumnos de asociaciones siempre les decimos, bueno, el derecho registral es una materia opcional para vos, pero háganla porque es un arma más que tienen para la ejercicio de la profesión. Ahí hay un montón de cosas que por un ratito se ponen el sombrero de escribano y ven que no es por ponerse el sombrero de escribano, sino por poder manejar desde otro punto de vista, además la situación de, como ustedes tienen que estar agrediendo, se tienen que estar defendiendo, porque es necesario manejar, bueno, una anotación preventiva de la LIPI, una provisión de innovar, que no basta con saber se inscribe, bueno, la trascendencia que tiene la inscripción y el particular manejo del contencioso registral, que no es exactamente lo mismo que cualquier contencioso de los actos administrativos. Bueno, sucede lo mismo con la separación de cuerpos, por más que no existen las sentencias de separación de cuerpos, porque la separación de cuerpos, como vimos, disuelve la sociedad conyugal, por lo cual la sentencia ejecutorial debe inscribirse. Obviamente, y acá viene un poquito algo, lo vamos a dedicar un poquito más, que es el famoso tema de la separación judicial de bienes, ¿no? Que se recoge en el artículo 1985 del Código Civil y dice: en todo momento, cualquiera de los cónyuges o ambos de conformidad podrán pedir sin expresión de causa la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. El juez deberá decretarla sin más trámite. Acá, como sabemos, este pedido, esto puede ser un pedido hecho de común acuerdo por los cónyuges, que se rige por el proceso voluntario, de acuerdo a lo que dice el artículo 406.1 del CGP, es sumarísimo, 406.3 del CGP. El decreto judicial tiene el contenido de resolver la disolución y mandar notificar. Dispone el libramiento de oficio al Registro Nacional de Actos Personales, sección regímenes matrimoniales, ordena expedir edictos para publicar el emplazamiento de los acreedores sociales. Los acreedores sociales. El emplazamiento tiene que ver con los acreedores sociales porque son aquellos que tienen el privilegio sobre la masa de activo de la división complementaria. El decreto es apelable, el artículo 403.1, inciso 2 del CGP y 254 del CGP, con efecto suspensivo. Sí. Y lo que pasa que, más allá de que la operación sea infundada, el hecho de la apelación es una cosa que uno le puede plantear. Después verá si habrá condena o no habrá condena. Pero la única forma de no apelar es que le corten la mano. ¿Cuál sería la causa? Bueno, todo un tema. Por ejemplo, podría ser que no correspondiera al régimen de sociedad de ese régimen de sociedad por un tema de punto de conexión en el derecho internacional privado. Entonces, ahí, que no rigiera el régimen uruguayo para esa sociedad uruguaya. Entonces se plantearon un problema en el cual dice, no, el juez es incompetente porque además el régimen es incompetente. Primero, no corresponde el régimen uruguayo porque se casaron en Bolivia. Y en Bolivia, por ahí, no sé, no me fijé, pero porque se me ocurrió en este momento, no existe un régimen de separación judicial de bienes. O el régimen es otro. Ustedes recuerdan que el régimen patrimonial, de acuerdo con los tratados de Montevideo, ¿no?, confirmados por la CIVIC, para los países en los que hay tratado, es el régimen, y también para los que no hay tratado, de acuerdo con lo que establece el apéndice del Código Civil, el régimen es el primer domicilio conyugal, distinto del régimen de las relaciones personales del matrimonio,
que es el régimen donde se constituye, el régimen del lugar del acto. Acá es el régimen del lugar del primer domicilio matrimonial, con todo lo que tiene que ver con la prueba del primer domicilio matrimonial, que todos sabemos bien, los abogados, eso, bueno, hay que hacer socio de un club, hay que poner esto. Todo configura una situación que sea verosímil que la persona vive en el lugar donde se dice que vive, si uno está pidiendo que se aplique determinado régimen. Bueno, esa es una de las situaciones en las cuales puede plantearse una situación de discordancia con el régimen, con lo que planteó el juez, y decir, bueno, no corresponde a la aplicación del régimen uruguayo, entonces ahí viene la apelación. El tema es cuando lo plantea uno solo de los cónyuges, ¿no? Antes del Código del Proceso había una nebulosa sobre el tema, y el Código del Proceso vino a aclarar bastante el tema, y después la Ley 5.090 también. El 369 establece un procedimiento monitorio, en el cual el primer decreto es conforme al artículo 1975 y además se cita excepciones, ¿no?, al otro cónyuge. Después, la regla general dice: el procedimiento previsto en los artículos 354 y 360 se aplicará en los casos en que, en los artículos siguientes, en la providencia se dispondrá lo que corresponda a la naturaleza de la demanda promovida. Esto es la regla general con relación a los monitorios, ¿no? Contenido del decreto inicial: dispone la disolución de la sociedad conyugal, 354.1. Uno plantea y el juez decreta la disolución. Y viene lo demás. Cita excepciones al otro cónyuge, 354.3. Por el término de 10 días, 355.2. Deben deducirse todas conjuntamente y presentarse junto con la prueba documental y mencionar todos los medios concretos de prueba que intenten hacerse valer. Es decir, acá es cuando uno lo citan de excepciones, ¿cómo hace la contestación? Excepciones: contestadas y vencido el término para hacerlo, debe convocarse a audiencia, 357.1. La incomparecencia injustificada del actor a la audiencia preliminar se tendrá como desistimiento de su pretensión, aunque el demandado tampoco compareciere, lo que se declarará en la misma audiencia sin posibilidad de prorrogarla, 340.2. Es que es bastante duro, ¿no?, con el no comparecido. El actor podrá justificar su... Ojo, el texto no es que se interpreta que, como algunas cosas por ahí ese que no quedan claras, acá es muy claro el tema, ¿no? El actor podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia será pasible de reposición y apelación con efecto diferido. Fíjese que sigue el movimiento. Inasistencia del demandado. Si el inasistente fuera el demandado, el tribunal, sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia, solicitará al actor que rectifique su demanda, fijará el objeto del proceso, dispondrá si alegue de bien probado, dictará sentencia. 340.3, 341.1, 341.6, 343. Si el demandado había puesto excepciones, se tendrá por no opuestas y quedará firme la providencia inicial. Pero eso se va a suspender en el caso de que en el plazo justifique. Claro, no, por supuesto, si justifica. Eso lo hace la audiencia. Claro. A los 3 días justifica incomparecencia y todo lo que hizo la audiencia se cae. No, si no le da por justificar la incomparecencia. Pero si se la dan, todo se cae. No. Pero ahí decreta, fija el proceso, dispone de los alegatos y dicta sentencia. Dicta sentencia. Y si Sí. justifica... Si el demandado había puesto excepciones, se tendrán por no opuestas, cuando no compareció. Eso es un efecto de la no comparecencia de la audiencia. Pero si tiene una causa para no comparecer. Claro. Bueno, no, pero ahí es otro tema que Cualquier audiencia. pero cuidado, Pero ahí ojo, el actor puede justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto superior. La providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificar la comparecencia del actor, será pasible de reposición y apelación. Pero el demanda. La del demandado. No, es el actor. Bueno, si incomparece el actor, la consecuencia natural que tiene la incomparecencia sigue el principio general de incomparecencia del actor. Está demostrando el desinterés. Yo estoy diciendo que el demandado
Sí. el demandado Sí. que no pudo comparecer por una causa que la justifica entre los 3 días que tiene. Ah, bueno, no. Pero el juez ahí hizo todo el proceso, dictó sentencia Claro. en esa audiencia. Él justifica incomparecencia y cae todo eso. No tiene que presentar un recurso. Es lo natural. Pero Él lo hace mediante la presentación de un recurso. Sí. ¿No? Y sucede el efecto natural de la presentación del recurso cuando el juez hace lugar al recurso planteado. Pero una cosa es presentar el recurso contra la incomparecencia y otra como una sentencia dictada, porque ahí tiene sentencia. Bueno, pero él lo que está, es. Lo que pasa que él, ¿cómo va a hacerse en la práctica? ¿Cómo va a estar? Bueno, puede ser que no compareció y quiera justificar antes de la sentencia. O no compareció y quiera justificarlo después. Pero que ahí, por lo que usted dijo, Sí, yo entendí mal, sí. se hace todo en la audiencia. Sí. Entonces no va a poder justificar antes de la sentencia porque la dictó. Bueno, ¿Qué va a justificar después? Bueno, haciéndolo en la audiencia, la justificación va a ser. Y bueno, pero entonces si el juez le da la razón, le da la razón. Y cambia la sentencia. Y vos, Por el amor de Dios. Y es el efecto natural porque es darle la oportunidad que la persona diga lo que no pudo decir en la audiencia. Pero entonces anula todo lo que hizo. Exactamente, tiene que anular Y todo. vuelve a la audiencia preliminar. Exactamente, vuelve a la audiencia. Vuelve a convocar audiencia, vuelve a convocar audiencia. Ahí sería. No, pero que necesariamente tiene que convocar audiencia. Claro. Está muy bien la observación. Claro. Necesariamente tiene que convocar de vuelta audiencia. Porque ¿qué es lo que pasó? No fui. Justifiqué que no había ido por esto. El juez dictó la sentencia igual. Claro. Justifiqué, me hicieron lugar. Entonces, Claro. ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, yo tengo que tener la oportunidad. Yo justifiqué que no había podido ir. Y necesariamente tengo que tener la oportunidad de plantear lo que quiero plantear en la audiencia. Entonces, el juez tiene que citar la audiencia. Porque si no, no tiene sentido todo lo anterior. Claro, vuelve a convocar audiencia. ¿No? Si el inasistente fuera el demandado, el tribunal, sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia, solicitará al actor que ratifique su demanda, fijará el objeto del proceso, dispondrá si alegue bien probado y dictará sentencia. Si el demandado había puesto excepciones, se tendrán por no puestas y quedará firme la providencia inicial. Sí. Pongamos que el día antes de la audiencia presenta un certificado médico. Eso lo verá en la audiencia el juez. Porque lo pueden justificar ante la audiencia. Pero eso lo verá en la audiencia. Pero dice que. Ahí, ojo, pero perdón, ahí el juez podrá suspender la audiencia o podrá en la audiencia Tener por justificar. analizar si justifica o no justifica. Exacto. En realidad el juez lo que hace es, si le va a dar un plazo para que justifique, va a prorrogar y no va a hacer la audiencia, eso es lo lógico. Exacto. Y si no, si hace todos esos procesos, la contraparte considera que si hubo audiencia no puede comparecer, va a tener que ir por el método de justificado o recursivo, va a tenerlo, si da lugar, obviamente, se va a revocar todo. Exacto. Eso es. Sí, es el efecto natural. Cualquier Sí. proceso. como A ver, cualquier doctor proceso. Sarley. No, que además el 340 le da posibilidad también al demandado que no concurra a justificar por recursos. Claro. No es solamente al actor, a los dos se le da la posibilidad. Claro, ahí dice, en el anterior decía el actor, pero el demandado también tiene la misma Claro. posibilidad de recurrir. Aunque yo me refería al demandado porque había sentencia. Y bueno, pero Entonces, es muy difícil la práctica que un juez Sí. dicte sentencia. Sí. Claramente, la realidad es esa, que no va a dictar sentencia si no fue el demandado, ¿no? Va a esperar a Porque va a esperar. que justifique, sí. Es que ustedes ven, por Esa es la ejemplo, realidad. a veces llama la atención cuando, por ejemplo, una persona no puede concurrir y el juez le da plazo para que justifique. Sí, es lo que lo hace. Es lo que hace. Y es lo que hacen. Y en definitiva prima el sentido común. Porque de repente la persona no puede justificar ipso facto una concurrencia. Una no concurrencia. Un accidente yendo Y a mí me pasó, por ejemplo, con el divorcio de sola voluntad. Por más que uno le diga, mirá que si una vez lo va a perder, ¿no? Y voy medio con la cola entre las patas y después dice, no, te doy 10 días para que justifiques. ¿Y uno qué hace? Mirá, conseguimos un certificado médico. ¿Qué es lo que hacemos? Esto no se puede escribir, ¿no? Pero lo hacemos. Pero sabemos que... no me había grabado. Obviamente que estamos hablando de cuestiones disponibles, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, si la otra parte se opone. Bueno, el divorcio por sola voluntad, como no es contencioso, es difícil plantear la posibilidad de oposición, ¿no? Pero bueno, el demandado pone excepciones y
y comparece a la audiencia. El juez manda ratificar la demanda y excepciones. Fija el objeto del proceso, fijación del objeto del proceso y pertinencia de los medios, alegato, sentencia, apelable con efecto suspensivo. 360, número 5 CGP. Efecto de la inscripción de la separación judicial de bienes. Ordena la inscripción de la sentencia en el correspondiente registro. Mientras la sentencia no se inscrita, su efecto no surtirá efectos frente a terceros. Acá está el famoso tema. ¿Qué pasa si el tercero conoce la situación y se aprovecha de ella? Por ejemplo, un caso puede ser muy simple. Luego de disuelta la sociedad conyugal por sentencia y no inscrita, uno de los cónyuges compra un bien. Un acreedor podrá presentarse y decir que lo puede agredir, porque está comprado por el cónyuge que administra, y él embarga al cónyuge que administra. También se puede decir que no ocurrió el emplazamiento. O lo inverso, que no ocurrió el emplazamiento. No, pero acá, sin hablar del tema del emplazamiento. Imagínense un acreedor privado, por deuda propia, y embarga un bien ganancial que para él sería ganancial, porque él no conoce y lo podría hacer porque para él estaría vigente la sociedad conyugal. Ahora, ¿cuál es el problema? Si se le prueba que el acreedor efectivamente conocía, aún no está inscrito. Es discutible porque la inscripción es constitutiva. Sí, pero además otra cosa, la ley dice que no surte efecto contra él. Quiere decir que si él conoce la situación y lo favorece, lo puede hacer valer. Pero si no, él puede optar por decir, no, esto no es oponible porque la ley dice que no es oponible. Ahí está toda una discusión del famoso tema de la buena o mala fe del acreedor. ¿Cuál es la función del registro? Poner en conocimiento de los terceros y establecer la posibilidad de que no se pueden atacar los actos. Se pueden o no atacar los actos conocidos por la inscripción, pero la ley no dice qué pasa si se prueba el efectivo conocimiento. ¿Qué interesa, el efectivo conocimiento o el conocimiento a través del registro? Y ahí entra todo el tema famoso de la buena fe. Claro. Entra todo el tema famoso de la buena fe. Igual lo que te da certeza jurídica para hacer determinada operación o negocio es el registro. Todo eso, no, pero todo eso que estás diciendo es verdad. Pero yo pruebo que el otro conocía efectivamente la situación. Claro, pero el conocer efectivamente qué significa, ahí es muy difícil. Bueno, ahí está. Porque digo, yo si no tengo algo jurídico, para mí no es una ciencia jurídica de la situación. Entonces, Claro, pero si aquel que debió conocer, yo pruebo que conocía la situación y me pone por delante el registro, ¿qué le digo? A texto puro frío no se le puede poner, porque, cuidado, si no, ¿qué contenido tiene que no se puede poner tercero? Antes de la inscripción, no tiene contenido ninguno. Podrán decir, bueno, es un semillero de mala fe, pero es lo que dice la ley, porque si no la vaciamos de contenido. O establecemos la buena fe, o establecemos la posibilidad de probar contra el registro, pero no lo dice. En fin, lo dejo, es un tema de una discusión eterna, ¿no? De no terminar. Obviamente. Bueno, el efecto de la publicidad registral, ya lo vimos hace un ratito, es lo que planteamos. Actos verificados entre la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia y la inscripción, obligación contraída por uno de los cónyuges, embargo trabado por el acreedor personal de uno de los cónyuges contra bien ganancial adquirido por este, bien adquirido a título oneroso por uno de los cónyuges y embargado por un acreedor social de uno de los cónyuges. En fin, son algunas de las situaciones que se me ocurrió que se podían plantear. Efecto de las publicaciones. Bueno, acá viene el tema de la publicación por edictos, que es una situación distinta, como todos sabemos, en cuanto a los efectos que la inscripción registral. Los dos apuntan al conocimiento de terceros. La publicación se dirige especialmente a los acreedores sociales y dice: impondrá además la citación por edictos de los que tuvieran interés para que comparezcan dentro del término de 60 días. Los interesados, acreedores sociales que no comparecían dentro del término,
solo tendrán acción contra los bienes del cónyuge deudor. Se transforma en lo que se llama acreedores perjudicados. Y ahí está un poco una cosa muy importante que sucede y que a veces no se ve muy bien. La situación de los acreedores durante el término de lo que se llama la indivisión comunitaria es a partir de que produce efectos la separación judicial de bienes y hasta la liquidación. Hasta la liquidación y partición. Y es lo que la doctrina lo llama acreedor social perjudicado, porque, como vemos acá, solo tiene acción contra los bienes del cónyuge deudor si no comparecen dentro del término del emplazamiento. Quiere decir que el emplazamiento es por 60, la publicación es por 20, los 60 se cuentan a partir de la primera publicación del último de los diarios que empezó, ¿no? Y ahí los acreedores sociales que no se presentan, ¿qué quiere decir que son acreedores sociales perjudicados? ¿Qué quiere decir que solo tienen acción contra los bienes del cónyuge deudor? Que ese acreedor social no tiene acción contra los bienes de la indivisión. Queda en situación, ustedes dirán por qué, la ley lo dice, podemos discutir si eso no es justo o injusto, la ley lo dice. Él se pierde la posibilidad de controlar todo el procedimiento de separación judicial de bienes, que está dirigido a qué? A dar instrumentos a los acreedores y a los cónyuges para que se controlen entre sí sobre el manejo que están haciendo de los créditos y deudas que tienen. Si la persona va, se presenta, va al inventario, está atento, está demostrando interés y además está ejerciendo la posibilidad de controlar, ¿no? Entonces, un acreedor social no puede agredir hasta que no se paguen todos los demás, quiere decir, acreedores sociales, ningún bien de la indivisión por un crédito social. Podrá, sí, obviamente, embargar el remanente. Un acreedor personal, desde que se disolvió la sociedad conyugal, no puede agredir los bienes sociales en forma concreta, ¿no? Y llevarlos a ejecución. Podrá también embargar el remanente. ¿Pero el remanente qué? En la cuota del fondo líquido que haya, en la mitad del fondo líquido que le corresponda a ese otro, a su cónyuge deudor. ¿Está claro este tema? Es fundamental para el manejo, porque obviamente es distinto de cuando dos personas contraen una deuda juntos en el régimen de sociedad. Sí. No, sí. Y ahí nunca empezó a correr el plazo. Y ahí no se puede decir que el acreedor se transformó en acreedor perjudicado. Porque eso está atado no al conocimiento de la disolución de la sociedad, sino está atado a la publicación. Por eso de repente muchas veces se hace enseguida. Se plantea la publicación y muchas veces pasa que el cliente no tiene la plata para hacer la publicación. Porque la tasa de inscripción del registro son 2.500 pesos y las publicaciones salen 9.000. Entonces el cliente no tiene la plata, al no empezar lo que hace es, lo deja al acreedor en una situación de que no va a caer en acreedor perjudicado mientras no se hagan las publicaciones y no comparezca. Porque no empezó, no se configuró la situación. Sí. Se me dio la duda. Yo hago un caso, estoy tramitando la separación judicial de bienes y no hay bienes. Hay una deuda de una cónyuge. Sí. Contraída durante la vigencia de la sociedad. Contraída durante la vigencia. Sí. Ahora, ¿La contrajo uno solo o los dos? Uno solo. Ahora vienen las publicaciones. Sí. Si ese perdón, acreedor, ¿no hay bienes? no hay bienes. Bueno, entonces, si no hay bienes, un poco para marcar el tema, si no hay bienes, el acreedor social no va a tener nada para cobrar de los bienes sociales, porque no hay. Solamente va a poder agredir los bienes personales, ¿no? Y ahí solamente va por lado lo que hay, que son los bienes personales. Para eso no tiene nada que ver.
porque esto rige para los bienes sociales. Porque se hacen las publicaciones. sí. Ahora, de hecho, si no hay bienes, no se configura la situación. Obviamente que conviene que las hagan, porque de repente aparece algún bien. O todos sabemos que se puede hacer en algún momento una especie, el famoso disregar para correr el velo y decir, bueno, ese bien estuvo en vigencia de la sociedad conyugal. Entonces siempre las publicaciones hay que hacerlas y para que ingresen dentro de este régimen. Una aclaración, porque a veces uno cuando se mete en este tema pierde de vista otras cosas, ¿no? A mí me pasó muchas veces. Esto funciona en el caso de separación judicial de bienes. Si hay divorcio, no funciona. Y el tema de la inscripción del divorcio no tiene nada que ver con esto, porque es igual que el tema de la inscripción de la separación judicial de bienes. Esto tiene que ver con la existencia de bienes sociales, porque a lo que apunta es que al acreedor conserve lo que, según la ley expresamente, pero funciona como una especie de patrimonio de afectación en división comunitaria. Y el acreedor social tiene un privilegio sobre esos bienes. Porque si uno mira el régimen de la sociedad conyugal, en general, lo que hace es preservar que los acreedores sociales, y eso se ve más después de disuelta la sociedad que antes, los acreedores sociales tienen como garantía de cobro los bienes que ingresan a la sociedad. ¿Y cuáles son los acreedores sociales? Las que teóricamente cubren las necesidades de la familia. Son las deudas que genera la familia. Independientemente de que eso se amplíe, porque en definitiva, no solo las operaciones que tienen que ver con el día a día de la familia, sino de repente la actividad unipersonal, industrial o comercial que una persona tenga, también cae ahí. La indivisión comunitaria, activo y pasivo, es un patrimonio de afectación y los acreedores sociales tienen un privilegio sobre esos bienes y para mantenerlo es que tienen que concurrir al emplazamiento. Si no concurren, lo pierden. El perderlo significa un delay en la oportunidad de cobro o en las formas de cobro. En la oportunidad seguro, porque en definitiva, al no poder ir directamente contra los bienes, con embargo concreto, nada impide que hagan un embargo, pero no tienen nada que puedan ejecutar sobre los bienes sociales, y ahí se va a regir según las fechas, pero en función de que sean acreedores sociales, haya patrimonio, y si no, habrá que esperar la liquidación. Por ahí no hay nada que liquidar porque no hay patrimonio. Como ven, la composición del patrimonio hace mucho a todo esto. Hace mucho a ver lo que se puede hacer. Lo básico es, acreedor social durante la división comunitaria agrede patrimonio social en primer lugar. Porque todo también va a depender a quién se adjudica el bien en la partición. Y si la partición puede ser oponible a los acreedores. Porque por ahí pueden vender un bien de la división comunitaria porque está la firma de los dos. En definitiva, no alcanza con verse estando firma del negocio. El negocio es válido y eficaz. Lo que pasa es que esa eficacia va a estar muy comprometida si el resultado de la partición da que, por ejemplo, el bien se adjudica a uno solo, o que, por ejemplo, un acreedor tenga un crédito por mayor valor que el bien y lo saca a remate, porque a él le es oponible eso. ¿En qué medida le es oponible? Le es oponible si se presentó al emplazamiento. Fíjense, ven la trenza que se arma con todo esto, ¿no? Y cómo es que tenemos que tener el panorama bien claro para saber de qué manera lo podemos ver. Entonces, yo diría que, así un resumen, es acreedor social, concurrir al emplazamiento. Primero, hacer el emplazamiento. Porque en la medida que uno hace el emplazamiento, está quizás ganando algo que es, en la situación se podrá ver, que por ahí no se entera del emplazamiento y después pierde la posibilidad y ya va a tener que ir solamente contra los bienes del deudor.
tener que esperar para ejecutar un bien, va a tener que esperar el momento en que se haga la liquidación. Se paguen los demás acreedores. Pierde el privilegio con relación a los demás acreedores. Pero yo quedo en situación de indivisión en relación a mis bienes con mi cónyuge porque Sí. no hice partición. Sí. El acreedor igualmente por esos bienes que están en situación de indivisión Sí. puede ir contra el total de los bienes, Si la deuda social, sí. a pesar de que no esté presentado en la Si no hay otro acreedor, sí. Si hay un solo acreedor y no se presenta, él lo que hace es dilatar en el tiempo la posibilidad de ser efectiva un embargo concreto y un remate. porque, a ver, Pero lo único que... Pero él no pierde el derecho de ejecutar. Hay un delay que dice que no puede pedir el remate del bien ahora. Nada impide que pida el embargo genérico. Pero el embargo genérico no se ejecuta. Es una medida de prevención, es una medida que alguien dice puede ser una medida de supresión de todo el patrimonio, pero no se puede ejecutar un embargo genérico. Hay que especificarlo. y si la deuda pertenece a uno de los cónyuges, entendemos que no es el administrador. Sí, Es decir, luego la institución de la sociedad. es social. Sí, es social. No, lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que la disolución produce... básicamente nosotros durante la vigencia de la sociedad tenemos este es el activo y este es el pasivo. Esto es cónyuge A, para que no haya ningún problema de sexos. Cónyuge B. Entonces, cada uno, estas son las masas de bienes que administran en función de que lo hicieron ingresar al patrimonio, ¿no? Y las deudas, deuda social, las deudas de A y las deudas de B. Acá estarían las de ambos, las que ambos contraen conjuntamente. Estas son las deudas A y B. Obviamente, todo esto acá es durante la vigencia de la sociedad conyugal. Acá están los propios de A y acá los propios de B, ¿no? Y lo mismo con las deudas. Cuando hablamos de los propios, son los anteriores al matrimonio, ¿está? Lo mismo que las deudas. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, un acreedor de A, sin distinción en si es deuda personal o deuda social, él puede agredir los propios y los ganancieros que administra, si es personal. Si es social, también. Si es social, también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de cuando la sociedad se disuelve? Claro, cuando la sociedad se disuelve, las masas de bienes administrados por uno y administrados por otro se transforman en una sola. Entonces, el acreedor social, están las masas de propios, de A y de B, pero el acreedor social si llegamos a la disolución por separación judicial de bienes, tiene privilegio por esta, y el acreedor personal puede ser en blanco y negro, nada lo impide, pero la vía esta
no la puede ejecutar un acreedor personal respecto de la masa común. No puede ejecutar la masa común. Podrá ser un embargo genérico, porque la impide es una medida preventiva, pero nada más. El acreedor social que no va al desplazamiento, la situación que es igual a la del acreedor personal, aunque la deuda sea social. Él perdió el privilegio. Y dice, de acuerdo con lo que dice el código, ¿qué pasa? Al perder el privilegio, si hay otros acreedores, todos los otros acreedores sociales van a cobrar antes que el acreedor que no fue al emplazamiento. Lo que fueron. Sobre los bienes sociales. Sobre los personales, no hay problema, pero el acreedor social no tiene acción sobre los bienes personales. Solamente va a recuperar la acción efectivamente y rápidamente planteable y rápidamente ejecutable cuando ya se pagaron todos los acreedores. Porque el objetivo es el pago de los acreedores sociales. Porque desde que la sociedad se disuelve, acá sí podemos decir que hay claramente cuotas en la indivisión comunitaria. Cada uno tiene la mitad. Pero afectada al pago de los acreedores sociales en la medida que se presenta en el emplazamiento. Si cobraron todos los acreedores sociales y hay uno que no cobró, ese, porque no se presentó el emplazamiento, una vez que cobraron todos los demás, de repente no hay nada. Seguirá el valor remanente. Y ahí, como fue él el que contrajo la deuda, el crédito no lo pierde, salvo que haya prescrito. Sin embargo, planteó un embargo genérico y pidió la prescripción. Pero, ¿qué sucede? Pagados los acreedores, una vez que se pagaron los acreedores, hay lo que se llama un fondo líquido. Y la ley manda, por el 2010, que es la mitad para cada uno. Entonces el acreedor social va a poder ir contra los propios que contrajo la deuda, ¿no? Y contra la mitad del fondo líquido, que es también es su propio, ya, porque al partir adjudican en función de las cuotas, que en este caso es 50%. Aunque era social, no va a poder ir contra el 50%. No, pero acá ya no se plantea el problema. Acá el tema ya no se plantea. Esto es cómo funciona el privilegio y qué contenido tiene el privilegio del acreedor social con relación al activo de la indivisión comunitaria, ¿no? Cuando estamos hablando de un caso de separación judicial. Si el acreedor comparece, bueno, él va a tener ahí la preferencia de su crédito en función de en relación a nosotros. Y puede ir y plantear directamente la medida fictiva concreta, porque no perdió la posibilidad de hacerlo. La ley lo que le dice, pierde la posibilidad de, por eso decía lo del delay, nunca pierde el derecho de crédito. Lo que pierde es la ocasión de hacerlo en un determinado momento. Y también pierde la ocasión frente a los otros. En términos de oportunidad, de repente significa que el crédito se transforma en un incobrable, porque los créditos de los demás agotan la masa de los bienes sociales y la persona no tiene bienes propios o tiene pocos o los propios que tiene no alcanzan. Pero, insisto una vez más con el tema, tenemos que tener claro cuál es el contenido, cuál es la composición patrimonial. Porque las medidas que podemos actuar en defensa de los clientes siempre van a estar en función de que nosotros conozcamos la realidad del patrimonio. Como el caso aquel de los alumnos siempre preguntan en clase, bueno, si me vienen deudas, pido la separación judicial de bienes. A veces es lo peor, ustedes ya lo saben. Hay que estudiar la situación, a veces no conviene pedirla, o a veces sí, pero todo depende, bueno, ¿qué créditos son sociales? ¿Qué créditos son personales? ¿Qué bienes hay que sean gananciales?
¿Quién administra esos bienes? Porque durante la vigencia de la sociedad conyugal, el que no contrajo la deuda, aún respecto de los gananciales que administra él. Entonces, una cosa que hace poco lo planteé en clase, y lo tenemos ahí, y de repente por ahí sale alguna posibilidad de hacer algún trabajo. Tiene que ver lateralmente con este tema. El síndico de un concurso, en beneficio de la masa, podría pedir, la ley no lo dice, pero tampoco tiene por qué decirlo porque es una medida de oportunidad, pedir o no pedir la disolución. ¿Podría pedir la disolución? Está hablando en beneficio de la masa. ¿Qué prima? ¿Todo esta cosa muy estructurada con relación a la sociedad conyugal? ¿O el interés que tiene el acreedor en cobrar su crédito a la luz del principio de que los pactos deben cumplirse? La vieja norma del pacta sunt servanda que viene de la época del derecho romano. Entonces, ¿puede o no puede pedir el síndico? No lo dice la ley. Pero me parece que es un tema interesante, que hay que estudiar, habría que ver muchas cosas, y uno dice, bueno, pero está actuando en función de la masa. Habrá que controlar, bueno, si hay o no hay mala fe, ¿no? También. Pero es un tema que sí, se lo dejo para pensar. Sí. 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 Si yo hago la disolución, se presenta al acreedor, lo viene a decir, podría considerarse que integra en un futuro, pensando en un futuro en relación al cónyuge y en la posibilidad de adquirir un bien en el futuro. Sí. ¿Cómo podría afectar esa deuda, ese acreedor a ambos cónyuges? Lo primero es no pedir la separación judicial de bienes. Lo primero es no pedirla. Porque en esa situación, el cónyuge que no contrajo la deuda, pues no, si los bienes los adquiere el otro y los administra el otro que no contrajo la deuda, y en la medida que no haya separación de bienes, claro, puede haber muerte también, ¿no? Claro, divorcio como igual, sí, claro, lo que pasa es que, ojo, acá, en el tema del divorcio, lo que no rige es el tema del privilegio. El privilegio está solo planteado para el caso de la separación judicial de bienes. No, este es un tema que se las trae. Y es un tema que tiene muchísimo contenido práctico. Porque ustedes cambian un dato y cambia todo. Bueno, vamos a seguir porque si no. Bueno, el otro juzgado le dijimos lo que es declaración de ausencia judicial, efecto de la ausencia, ya lo vimos, nulidad de matrimonio, ya lo habíamos visto, la indivisión, bueno, muchas de las cosas ya las dijimos, pero hacemos una especie de repaso. En cuanto a la naturaleza de la indivisión, es una especie de indivisión de tipo romano, que tiene por objeto unas universidades jurídicas, hay cuotas que corresponden a los beneficiarios, se distingue que no transmite derechos reales ni personales sobre los bienes que la integran, se integra con los ex gananciales y los derechos sociales de cada cónyuge. Claro, acá opera la subrogación real automática. ¿Qué se entiende por esto? La subrogación real automática es que durante el término de indivisión, los cónyuges venden un bien ganancial y el que compran, para sustituirlo, no requiere toda la parafernalia de requisitos que hablábamos en materia de subrogación de propios durante la vigencia de la sociedad conyugal. Porque es la subrogación natural. En un patrimonio vende un bien y el precio sustituye el bien que estaba. Entonces, la indivisión comunitaria se integra por los bienes que se llaman ex gananciales, los que eran puramente ex gananciales, y aquellos que los sustituyen en el patrimonio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que cuando vendo un bien ganancial lo saco de la posibilidad de agredir. No, la masa es una masa en la cual funciona, de acuerdo a las reglas generales de la teoría general de la subrogación, que una cosa sustituye a la otra cuando una cosa sale y entra en su lugar otra. ¿No?
el activo de la indivisión, gananciales integrados en la sociedad, créditos de la comunidad contra cada cónyuge, créditos de la comunidad contra terceros, frutos y productos de los bienes indivisos, bienes subrogados a los que integraban la indivisión. Pasivo de la indivisión, deuda de la comunidad con los cónyuges, deuda de la comunidad con terceros, gastos de inventario, venta, administración, mantenimiento y conservación de los bienes. Estas también son deudas. No se puede hablar estrictamente de gananciales porque no surgen durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero los bienes determinan esos gastos. Por ejemplo, tengo unidades de propiedad horizontal. Los gastos comunes son de la comunidad, porque esos gastos se generan como consecuencia de la comunidad. Responsabilidad por el pasivo de indivisión. Los bienes que integran el pasivo responden frente a los acreedores sociales y hasta la liquidación del pasivo con preferencia a los acreedores personales de cada cónyuge. Esto ya lo dijimos bastante. Los acreedores personales, así como los acreedores sociales perjudicados de cada uno, solo pueden accionar contra el 50% del remanente líquido, ¿no?, de la indivisión que corresponde a su deudor. Esto creo que lo dijimos. Porque en definitiva, ¿qué es lo que tiene cuando se pagaron todos los acreedores? La mitad de lo que queda. Ese es el título. Y la mitad de lo que queda porque el 2010 manda que la partición es de cada uno se adjudica la mitad de ese fondo. Por eso se le llama fondo líquido. La administración debe ser gestionada por ambos indivisarios en forma conjunta. Acá no existe el tema de administración de masas, no, porque acá hay una sola masa. Entonces la administración, de la forma más pura, exige, siempre existe el poder de veto, porque siempre deben concurrir los dos, sin perjuicio del poder que hay. Acá no rige aquello de que porque son muebles firma uno solo. Puede ser que por tolerancia las cosas en el comercio jurídico se manejen así, pero existe que si se trata de arrendar es un acto de administración. Si uno no le dio poder al otro, bueno, el acto de administración no es un acto de derecho en forma jurídicamente correcta, porque la administración es conjunta. La administración de la sociedad conyugal es como es porque la ley dice que es así. Acá por eso se asimila a lo que es la administración de tipo romano. Sí. Una pregunta. Hay algo muy común hoy que son las deudas con las financieras, con las tarjetas de crédito, de una de las partes de la sociedad conyugal. Sí. Esa es una deuda personal. Salvo, ojo, ¿en qué época se contrajo? Se contrajo estando vigente la sociedad conyugal. Y, bueno, entonces ahí es social. ¿Y es social? Es social. Por más que haya sido contraída de No, ojo. La ley no distingue el destino para el cual se utilice el crédito. Lo que se toma en cuenta es la época. Bueno, cese de indivisión, como dijo Pedro Grullo, cuando no hay más condivisarios, ¿no? Por ejemplo, una situación en la cual no hay hijos, no hay descendientes, solo está el cónyuge. Ahí el cónyuge es el único, no hay división porque es el único propietario. No hay ningún descendiente, no hay ningún ascendiente y el cónyuge es la única persona. Está todo, es decir, no hay ningún otro copartícipe en la sociedad, en la indivisión. Entonces hay uno solo al cual va todo el patrimonio. Cuando fallece el intestado uno de los esposos y el cónyuge sobreviviente es su único heredero, cuando se restablece la comunidad, ahí cesa. No se olviden que el Código plantea la posibilidad, que sostenido a Ferreira, y la ley dice en 1613 habilitó la posibilidad, y la jurisprudencia antes ya lo admitía, que cuando los dos cónyuges se presentan a pedir el restablecimiento de la comunidad, cesa la indivisión. Y se vuelve, es decir, cesa la indivisión comunitaria, cesa la separación judicial de bienes. Esto está previsto para la separación judicial de bienes. ¿No? Cesa la separación judicial de bienes y se vuelve al régimen de ganancialidad. Y la ley dice, sin perjuicio de los actos realizados en el interregno, ¿no? Porque indudablemente, si alguien, después de la separación judicial de bienes, compra un bien y lo vende antes del restablecimiento de la comunidad, esa operación está correcta. Ahora, si lo compra como el efecto es retroactivo y se permanece en el patrimonio, ese bien es ganancial. Porque, cuidado, aquí no basta que uno solo lo pida, lo tienen que pedir los dos. Los dos tienen que pedir el restablecimiento de la comunidad.
Sí. Si lo compra durante la disolución Sí, y después restablece, ¿es Sí. ganancia? claro. La ley lo dice. Porque es retroactivo. Ah, Sí, pero la retroactividad es sin perjuicio de los terceros. sí, yo lo entendí. Sin perjuicio de los actos hechos ahí es ganancia. ¿Y cómo sería, perdón, en la Sí. práctica? ¿Qué se presentan judicialmente? Se presenta públicamente pidiendo el restablecimiento de la comunidad. Ajá. Y el juez que va a decir más allá si las dos partes piden el restablecimiento de la comunidad. Y es un voluntario, como decíamos, de alguna manera. No se olvide que requiere que los dos se presenten. Pero no se publica por el periodo. No, pero es decir, los dos, ahí la ley no es muy clara en cuanto a si se publica o no se publica. Y se prevé la inscripción de nuevo, porque si yo pido la información, Sí, claro, sí, porque si no... Sí, no, ahí hay que inscribirlo. Porque si no los terceros no conocen la situación. Y tiene que ver con la posibilidad de agredir que tienen los terceros, cualquier tercero. Sí. Un caso, era un matrimonio de muchos años, 80 años cada uno, la señora pidió la disolución. Sí. Yo sola de la sociedad conyugal, con una pelea de Sí. permitieron. Sí. La jueza le decretó, se presentó ella sola a pedir que iba a desistir Sí. y la jueza le decretó el desistimiento. No, pero es que el juez no tiene facultad para decretar cuando uno solo lo pide. La ley lo prevé expresamente cuando lo piden los dos. Es decir, esto nació de hecho, yo en el momento que lo pedí mal, tendría que haberlo pedido y después No, pero está mal. Es decir, esto la jurisprudencia lo admitía a partir de que Ferreira era el que lo había empezado a desarrollar. Una presentación Y después se consagró cuando se hizo la compilación de código, la ley 1603 se estableció expresamente. Bueno, ahí está el tema que el tema procesal que apunta también a ver si ya me el había código. citado, me había citado excepciones. Sí. ¿Te había pasado el plazo? No, y el chapter para atrás. Bueno, pero si no No, estaba. pero había terminado el proceso, se había disuelto la sociedad o Proceso no. No, porque todavía había citado excepciones, yo había presentado excepciones. Ah, bueno, no, cuidado. Lo que pasa es que ahí la vicisitud del proceso no. Claro. No, ahí en la dinámica del contencioso. Claro, en la dinámica del contencioso. Ya ahí la cosa planteó porque ahí está sujeto a qué? A lo que pueda pasar durante la audiencia, la apelación o no apelación, la reposición o no reposición de las medidas que se han tomado. En el medio de ahí no se había configurado la situación de separación. No, pero es una hipótesis. La hipótesis que estoy planteando es cuando se decretó la separación, existe jurídicamente la separación, existe jurídicamente la separación, se escribió, se hizo la publicación y todo. ¿No? Y lo hacen, termina el procedimiento y a los 3 o 4 años uno solo va y pide, no puede. ¿Y si se casan de nuevo? Nace una nueva sociedad. ¿Es una nueva? Es una nueva. Es una nueva sociedad conyugal. Sí, pero ahí no es retractivo, ¿no? No, ahí es, perdón, si se casa, lo que pasa es que bueno, ahí se tuvieron que haber divorciado, porque estamos hablando solo de separación judicial de bienes. Pero se ha liquidado la sociedad. Claro. Y después se casan de nuevo. Es otra sociedad. No habrá en este caso retroactividad. No. Lo que pasa, perdón. No perder de vista una cosa. El divorcio disuelve toda la situación que tiene que ver con el matrimonio. Es decir, no hay sociedad conyugal, independientemente del divorcio. No hay sociedad conyugal respecto de las personas que están divorciadas. Si no hubo separación judicial de bienes, la sociedad conyugal se terminó con el divorcio. Porque el sustrato es el matrimonio. Bueno, pero puede quedar una indivisión por comunitaria. Bueno, Sí, pero es otra cosa. Ahora, porque estamos planteando el tema de la... puede quedar una indivisión comunitaria sin resolver, lo cual es verdad, lo cual es cierto, no podemos dejar de conocer eso. Pero no se plantea una hipótesis de retroactividad porque no hay una... la ciudad conyugal ya feneció, ¿no? Y eso no renace. Porque, y otra cosa importante a recordar, la voluntad de los cónyuges, ¿no? Vigente en su trato, que es el matrimonio, puede pedir el restablecimiento de la comunidad.
Pero si no hay matrimonio, no existe sociedad conyugal sin matrimonio. No puede pedir. Claro. No puedo perder de vista eso, ¿no? Voy a hacer nacerla de vuelta, pero... Sí. Y no, una pregunta de la anterior. Sí. En el caso de un matrimonio se disuelve la sociedad conyugal, ¿verdad? Sí. Se pagan todas las deudas, y queda una casa. El único bien que queda es ganancial, era ganancial. Sí. Un acreedor personal de uno de los cónyuges, que tiene derecho supuestamente al 50% de lo que quedó de esa casa, ¿no? Sí. ¿Puede sacar a remate la casa entera para cobrarse su mitad o se respeta de alguna forma el derecho de otro cónyuge? Bueno, ahí está el famoso tema que enchastró el CQP, que el CPC lo tenía claro, no sé, lo que estudiamos del CPC, que el famoso derecho de tanteo, si sigue existiendo o no existe el derecho de tanteo. ¿No se acuerdan lo que era el derecho de tanteo? El CPC, seguramente el doctor Sarelli se acordará, Soy viejo pero no tanto. Bueno, el CPC plantea la oportunidad de que se podía sacar el bien al remate, ¿no? Y el cónyuge no deudor plantearse el remate y comprar, ¿no? Y eso estaba reglamentado en el CPC. Lo sacaron de cuajo y después, me acuerdo que Vesco y Torero empezaron a decir, no, pero igual sigue existiendo, ¿por qué le puede negar a la persona que vaya al remate? Y lo planteé. El tema es, ¿dónde está el tema? Es si es la cuota lo que saca el remate o si es el bien. El CPC permitía sacar el bien al remate. No había duda si se podía sacar el bien al remate. Y el otro plantearse. Una cosa es sacar la cuota, que sacar la cuota tiene menos marcado la venta del bien, que sacar el bien. El CPC tenía una solución que creo que era era mucho mejor y daba mucho más flexibilidad y mucha más posibilidad de comercialización en el remate. Porque una cosa es cuando ustedes sacan la cuota del bien y una cosa es cuando sacan el bien. Yo quiero estar en condominio con otra persona que no sé qué es. Antes tienen que atar un montón de cables. Ahora es una cuota. Porque nadie discute que la cuota sea un bien. Pero, perdón, sí, nadie discute que la cuota sea un bien. Pero no pasa por ahí la discusión. La discusión pasa porque ¿en qué medida se puede sacar mejor provecho del remate? Si rematamos todo el bien o si rematamos la cuota. Obviamente que mejor provecho del remate se va a poder sacar rematando la cuota, rematando todo el bien. Y dándole, obviamente, ojo, no precisamente lo den al otro el derecho. Porque cualquier persona puede ir al remate y el que dice, no, yo soy titular de la mitad. Pero eso es en cualquier situación de indivisión, en situación de indivisión hereditaria u otra. Digo, yo compré con una amiga, digo, también, digo, si mi amiga tiene una deuda, se puede entrar. Claro, es cierto, lo que pasa es que el tema es que si usted por ejemplo, está en la situación actual, se terminó de pagar todo, es titular de la mitad indivisa, y usted embarga todo el bien. Ahí se compra un problema de discusión ya. Dice, bueno, ¿por qué van a pagar un bien que no está afectado al pago de la deuda? Porque no integra, por el 2372, la garantía común de los acreedores. La mitad de la cuota del no deudor no integraría claramente no integra. Entonces, el CPC, del momento que lo permitía, ¿no? Ahí la cosa se hacía, daba mucho más flexibilidad. Bueno, situación. Sí. El cónyuge va a mantener su 50% y no le van a rematar su casa para pagarle a su ex cónyuge. Sí, eso va a depender del manejo de la negociación, no es un tema, deja de ser un tema jurídico. En principio no le pueden reclamar, no le pueden rematar su cuota. Perdón, Sí, pero... y la deuda en la indivisión, pero me quedé con esa parte, no me quedó claro. ¿Tendría hecho la mitad de la deuda en el periodo de indivisión? En sociedad conyugal, a ver, el tema es así. El contraer la deuda con relación a los terceros es el obligado. Lo demás tiene que ver con las relaciones internas, ¿no? Y el manejo de una cosa que vamos a ver después, que es el beneficio común. Pero en principio, el acreedor solo puede ir contra los bienes del que contrajo la deuda. No puede ir contra, porque el otro no se constituye en deudor, salvo que se haya constituido, como dijo Pedro Cruz. Por eso en general, en las situaciones de instituciones financieras, entre personas casadas, siempre hacen firmar a los dos.
porque se evitan todos estos problemas. Firmando los dos, el régimen de la deuda pasa a ser una deuda que, si bien es social y además se pacta la solidaridad, si nosotros quedamos con esto solo y manejamos instituciones de crédito, tenemos que ver bien de qué manera, obviamente, podemos hacer que las partes acepten normas distintas, porque todo esto está dentro de lo que es disponible de personas mayores y capaces, y decir, bueno, acá, si hay cónyuges, la regla es, bueno, todos. Sí. Firmó una la deuda, porque Sí. como uno la deuda, obviamente él es el único obligado, ¿no? Sí. Estar en indivisión, ¿entendés? ¿Qué pasa con esa deuda en el periodo de indivisión? Por más de que en realidad uno se lo obligaba. ¿Se naturaliza esa deuda? Perdón, en el periodo de la indivisión, aun cuando sea uno de los acreedores, ese acreedor puede ir contra todos los bienes gananciales. Porque pasa esto. Las dos masas se transforman en una sola. Entonces, siempre que la deuda sea social, ¿no? El acreedor social en este periodo no tiene acción contra los bienes personales, pero tiene acción sobre toda la masa ganancial. Durante la vigencia de la sociedad conyugal, la acción era exclusivamente sobre los bienes que administra el deudor. Acá, el acreedor social tiene sobre toda la masa ganancial, porque ya no existen ganancias administradas por uno, ganancias administradas por otro. Existe una sola masa ganancial administrada por ambos. Ese es el efecto fundamental de la disolución. Existe una sola masa integrada por los gananciales que administraba uno y los gananciales que administraba el otro. A su vez administrada por ambos. Entonces, como consecuencia de eso, deuda social, la masa afectada explícitamente a la satisfacción de los acreedores sociales. Pero también puede ir contra un bien mío que es anterior a la sociedad conyugal. ¿Cómo? También puede ir contra un bien mío que es propiedad mía y que es anterior a la sociedad conyugal. Si la sociedad conyugal, El acreedor social. el acreedor social, de acuerdo con el 1975, durante la vigencia de la sociedad conyugal lo puede hacer. Cuando en la división no lo puede hacer. Puede ir contra los sociales. Tiene que esperar a la liquidación. Ojo, no necesita la partición, a la liquidación. Porque ahí, una vez liquidado, hay una cuota en el fondo líquido. Entonces puede atacar la mitad del fondo líquido. Y si parten, bueno, por eso tendrá que estar atento. Por eso además la necesidad de que vaya al alimentario, para saber qué bienes están en juego, ¿no? Y por eso además la oponibilidad o no del procedimiento de los acreedores y la oponibilidad o no de la partición a los acreedores. ¿Y por qué el acreedor personal en este caso, Sí. el personal va contra la masa indivisa cuando sabe que su acreedor tiene un bien propio, que es anterior a la... Bueno, pues eso depende de lo que elija. Porque el acreedor personal que durante la división va contra un bien social, el otro cónyuge se puede oponer, o los otros acreedores se pueden oponer, porque ahí sí tienen mejor derecho los otros acreedores. Ellos no pueden permitir que se perjudique la masa que tiene un privilegio, que está privilegiada por ellos y por su conducta procesal para ser ejercido el derecho con preferencia respecto a los otros. Si no, se diluye la preferencia. Es decir, ojo, no es que no pueda ir agotada la masa o quedar un remanente líquido y una cuota para el deudor. Seguro puede ir, porque en definitiva, después de la partición, todos son propios. La mitad que recibe la partición es tan propio como los propios que tenía de antes. Por eso, el recurso siempre vigente del embargo del remanente líquido. Si no se hace la liquidación, quedan ahí. Lo que pasa es que los acreedores se van a encargar de que se haga. Porque ¿qué significa que se haga?
que cobre. Porque esto, para darle un poco de, no de dramatismo, pero es decir, nosotros podemos plantearnos teóricamente que la liquidación no se haga. Pero tráigame un acreedor que teniendo posibilidad de cobrar y teniendo patrimonio para cobrar, para que el no cobre. Y estando en situación de poder cobrar porque las deudas son exigibles. Si podemos plantear, basta con los escenarios de la realidad, o cercanos a la realidad que la imaginación nos puede llevar a hacer, para imaginarnos cosas que sabemos que nos van a pasar. Imaginarnos cosas que sabemos que nos van a pasar. Bueno, estamos en activo de la indivisión, pasivo, responsabilidad de pasivo de la indivisión, administración de la indivisión, cese de la indivisión. Cese de la indivisión. Cuando no hay condivisarios, cuando fallece intestado uno de los esposos y el cónyuge sobreviviente de su único heredero, cuando se restablece la comunidad, cuando falta activo, obviamente, ¿no? Por sentido común, y cuando se parte el activo. Porque cuando se parte el activo, reitero, activo, en sociedad conyugal, cualquier partición que no haya satisfecho los créditos de los deudores, que no ha sido previamente satisfecho los créditos de los acreedores sociales, es inoponible a los acreedores sociales que no hayan perdido el privilegio. Por eso, si no comparecieron ahí, el acreedor social que no compareció en el desplazamiento, en el procedimiento de separación judicial, perdió la posibilidad de decir la partición es inoponible. Porque él tuvo ocasión de presentarse, no se presentó, los demás cobraron ante él, y él solo tiene derecho sobre el fondo líquido de ganancias. Y ahí todos sabemos los eventuales que pueden hacer, por la adjudicación de los bienes en función de la composición de la masa activa hay que tener mucho cuidado si se dejan, usted mira, bueno, y si deja una escuela de deudas, ¿no? Hay que tener cuidado dejar reservada una cantidad si hay deudas que están venciendo que vencen con posterioridad o pues no se pudo ubicar la que hoy se quiso pagar y se quiere pagar o que se quiere demostrar buena fe, que son medidas asegurativas que uno tiene para en definitiva lograr que nadie reclame lo que tiene derecho a reclamar y estar tranquilo que se pagó lo que había que pagar. Pero en el plano jurídico cada cosa tiene su propio camino. Obviamente cuando se parte el activo, aunque se hayan pagado todas las deudas, si no se partió, la indivisión sigue estando. Justamente la función de la partición es que cese la indivisión. Bueno, creo que me da bien. Vamos a hacer un ejercicio durante toda la segunda parte que tiene que ver con, para que esto no quede tan en el aire, obviamente nos vamos a introducir en una situación y a partir de la situación analizarla y ver cómo se trata de, para que lo vayan viendo un poquito mientras toman el café, es un patrimonio en el cual los gananciales adquiridos por uno son 1.200, el otro adquirió 900, uno contrajo deudas sociales por 200, otro deudas sociales contraídas por 300, uno tenía recompensas que le debe a la sociedad, otro hay recompensas que le debe el otro, después hay recompensas que la sociedad le debe a cada uno de forma individual. Y vamos a ver cómo funciona, cómo es el mecanismo de funcionamiento de todo esto, ¿no? Esto lo trata muy bien Ferreira, pero es un poco a veces un tratamiento un poco teórico y lo trata muy bien en el tema Krausi, ¿no? Cuando hace la teoría. Sí. Tengo una consulta. Todo este esquema de indivisión y situación con los acreedores, ¿sería lo mismo en el tema unión concubinaria? Sí. Sí. Obviamente, siempre y cuando haya existido una sociedad de bienes. Reconocida, inscrita. Sí, porque la sociedad de bienes, en los términos que se usa la unión concubinaria acá, es una especie de serpiente marina. Sí. Que nadie la vio. ¿Se aplicaría todo esto del ¿Qué? ¿Se aplicaría todo lo que Si existe, sí, pero bajo el presupuesto de que haya existido. Si no existió... O sea, debería ser en vida.
Sí, claro. Bueno, también se podría plantear, pero sin haber perjudicado para el caso de que muera uno. Pero siempre y cuando se entiende yo que hubiera nacido la sociedad. Pues si la sociedad no nació, se podría plantear un tema de división comunitaria posterior. Se podría plantear. Yo en el libro lo que digo que, así como se dice que hay una retroactividad de efectos cuando nace la sociedad conyugal, cuando nace la unión concubinaria, también podría plantearse respecto a la sociedad de bienes, porque el auto que hace lugar a la existencia de sociedad de bienes, cuando uno de la unión concubinaria, cuando uno de ellos falleció y se hace el trámite conjunto posterior con la sucesión, ese auto lo que hace es reconoce y a su vez disuelve. Sí. Lo que pasa es que ahí se podría llegar a decir que también pasa lo mismo, que la sociedad nace y se disuelve en el mismo acto, pero no tenemos texto. Pero para disolver la sucesoria va a haber que disolver primero la concubinaria. Sí, señor. Si lo hace después de muerto. Sí, claro. Lo que pasa es, por ejemplo, Domínguez dice que se trata de una hipótesis implanteable porque nunca puede haber nacido entre personas que no existieron. Lo que pasa es que lo que puede haber nacido es entre indivisión comunitaria, que la indivisión comunitaria nació y se disolvió en el mismo momento. Sí. Pero no hay texto. Hay texto para la unión concubinaria como vínculo personal, pero no hay texto para el régimen de bienes. Entonces todo eso que la ley lo dejó ahí, bueno, yo ensayo en el libro una solución, por lo cual termino tanto de acuerdo con la posición de Rivero. Bueno, cortamos y seguimos a continuación.